Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este lunes de literatura vamos a tratar el tema de la Edad Media. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hablar de la Edad Media es hablar de un periodo muy importante para nuestra cultura occidental. ¿Por qué? Porque contrario a lo que se podría pensar y contrario a lo que mucha gente afirma, la Edad Media no es esta época oscura donde no hubo aportaciones científicas, por denominarlas de alguna manera, un poco anacrónicamente, pero donde no hubo aportaciones, donde no hubo descubrimientos, donde el ser humano se caracterizaba solamente por ser religioso y entonces por lo tanto el progreso y todas las posibilidades que pudiesen haber tenido lugar en estos siglos que hoy conocemos como la Edad Media, no estuvieron y para nada, es todo lo contrario. Entonces quiero iniciar este video precisamente con ese punto. Es decir, quitémonos esa idea de que la Edad Media fue una época de oscuridad. Quitémonos totalmente eso. Esa fama de la Edad Media viene precisamente con la época posterior, es decir, la que vimos en el anterior video del lunes de literatura, que están totalmente, extiendo la invitación para que se acerquen a ese video en este mismo canal, en el Renacimiento, en el que conocemos como Renacimiento. Precisamente es cuando los renacentistas, para darle mayor esplendor a su época y a lo que estaba surgiendo en esa época, pues tenían que demeritar, por decirlo así, o tenían que llamar la atención de su época, pues un poco desprestigiando a la anterior. Y entonces la anterior es la Edad Media, pero no podemos entender precisamente el Renacimiento y toda la repercusión y las implicaciones científicas, artísticas, culturales en general, sin tomar en cuenta la Edad Media. Entonces, ese aspecto es algo que quiero dejar muy en claro desde el principio de este video. Hablar de Edad Media no es hablar de oscurantismo y hablar de fanatismo religioso. No, o sea, todas las etapas, todos los periodos han tenido esos bemoles. Obviamente tal vez, y subrayo tal vez, eso sería cuestión como de mayor profundidad, de ver las perspectivas, etcétera, pero todas las épocas culturales, todas estas corrientes artísticas, estos momentos, estas propuestas, etcétera, que hemos referido semana a semana en este espacio, han tenido sus bemoles y muchas veces esos bemoles son por darle mayor peso a algo. ¿Correcto? Puede ser un aspecto político, puede ser una perspectiva, puede ser una filosofía, puede ser una creencia, lo que sea. Entonces, en el caso de la Edad Media, sí, efectivamente, como lo vamos a ver a continuación ya con mayor detalle, mayor profundidad, efectivamente la Edad Media tiene como su mayor, como factor preponderante la religión. Sí, principalmente la religión cristiana. Sí, efectivamente. Pero este es el elemento preponderante. Así como en la Edad Media, perdón, en el Renacimiento, precisamente en el Renacimiento es donde surge la Santa Inquisición. Entonces también en la época del Renacimiento y del Barroco, etcétera, también va a haber factores filosóficos, factores políticos, factores, vamos a denominarlos científicos o filosóficos en general, escuela de ideas, que van a ser los preponderantes y en muchos momentos van a afectar a un cierto sector, a una cierta comunidad, etcétera. Entonces, todas las épocas históricas, ya no vamos a hablar, aunque sea ahorita, en estos momentos y hoy sea lunes de literatura, hablando desde una perspectiva histórica, todos los momentos, todos los instantes históricos tienen estos bemoles, tienen estos, vamos a llamarle entre comillas, aunque es una palabra muy, muy, muy fuerte, pero es estos fanatismos, esta preponderancia que se le da a alguna doctrina, a alguna escuela de pensamiento, son algo característico, es algo inherente por lo visto de nuestra especie. Entonces la Edad Media no está ajena de eso. Pero, insisto, hemos comprado esa idea que se nos vendió ciertamente en el siglo XVI, donde no, la Edad Media fue una época de retraso, o sea, veníamos de la antigüedad clásica, que vamos a tratar de ella en futuros videos,
veníamos de la época clásica, el resurgir, ¿no? No solamente de la cultura occidental, sino del pensamiento, etcétera. Y entonces veníamos en ese progreso y de repente nos tropezamos con esta época oscura que es la Edad Media. Justamente por eso se le llama Edad Media. Es decir, precisamente, válgase la redundancia, los historiadores, las personas que analizaban las situaciones y demás del Renacimiento, precisamente le llaman a este periodo del que vamos a hablar en este video Edad Media. ¿Por qué? Porque ellos eran los contemporáneos en ese momento, el denominado Renacimiento, y entonces como que había en medio entre la época clásica, el nacimiento de nuestra cultura occidental, y ellos, los renacentistas, ¿qué es lo que estaba en medio? Pues la Edad Media. Entonces, eso también es otro aspecto importante que mencionar. Las personas que estuvieron en este periodo del que vamos a tratar en este video no se sabían medievales, es decir, no se sabían que estaban en medio de algo. Entonces, no vayan a creer que iban caminando por las calles y de repente soy medieval, o como les comentaba en el anterior video, ¿no? Históricamente hablando, pues se podría poner el año de 1492 con el descubrimiento de América, con la llegada de la gramática de Nebrija en el aspecto castellano, etcétera. No crean que con el descubrimiento de América, de repente, como bien mencionaba un personaje que también les hablé de él en el anterior video, el doctor Aurelio González, que fue quien me dio clases de Edad Media, Renacimiento y Siglos de Oro, que decía, no se imaginen de repente a alguien ahí en el campo y demás y que se enterara, llegara la noticia de han descubierto América, dejamos de ser medievales. Obviamente no. Es decir, las personas que vivieron en este periodo no se sabían medievales. Es un concepto que surge años después, por obviedad. Entonces, ¿dónde surge este concepto de Edad Media? Precisamente en el que nosotros denominamos Renacimiento, es decir, aproximadamente en el siglo XVI, ya de manera un poco más focal, porque precisamente en este video vamos a mencionar que esto del Renacimiento, Edad Media, no es algo tan claro, sino es algo que muy particular dependiendo ciertas perspectivas, ciertas situaciones, etcétera. Pero bueno, adentrémonos a la Edad Media. Es decir, ya dejé claro dos puntos muy importantes. El primero es, quitémonos esa idea de que la Edad Media es la época oscura, etcétera. Quitémonos totalmente esa idea. Y segundo punto, que las personas que estuvieron en el periodo comprendido en las fechas que les voy a mencionar a continuación, no se sabían medievales. Entonces, ¿por qué no se sabían que estaban en medio? Entonces, el concepto Edad Media, o medioevo, también se le conoce así, surge décadas después, es decir, en lo que hoy conocemos como el Renacimiento. Los renacentistas, que era su presente, ellos, como estaban retomando la época clásica, entonces ellos querían tener dos periodos, ¿no? Y que se distinguieran. Entonces, la época clásica, ellos los renacentistas, entonces este periodo que estuvo en medio entre la época clásica y ellos, válgase la redundancia, el Renacimiento, ellos lo denominaron Edad Media, estar en medio del surgimiento de la cultura occidental, la época clásica y el Renacimiento. Entonces, ese periodo lo denominaron Edad Media. Ahora sí, dicho lo anterior y aclarados esos puntos, adentrémonos a este maravilloso periodo. Contrario, insisto, como inicié este video, contrario a lo que se piensa, este periodo es, desde mi perspectiva, el inicio ya de manera clara y tajante de muchos aspectos que hoy en día siguen teniendo cotidianidad, que siguen teniendo repercusión en nuestra cultura, que siguen teniendo repercusión en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, como lo decía, pero no desde una perspectiva solamente cultural, sino incluso personal. Entonces tenemos ese aspecto importante que considerar. Adentrémonos a este periodo. Bien, ¿cuándo inicia la Edad Media? Como todo momento histórico, eso es obvio, como todo momento histórico, obviamente nada viene de la nada, no es de un día para otro, como yo les decía, ¿no? Es decir, no termina la Edad Media y de repente dejamos de ser medievales, no, obviamente es un proceso. Entonces, pero para situaciones de plantear muy bien los entornos, las cosas y los momentos, podríamos poner nosotros el año 476. En el año 476, ¿qué ocurre? Tiene lugar la caída del Imperio Romano.
La caída del Imperio Romano de Occidente, no el de Oriente, porque el Imperio Romano de Oriente, también llamado el periodo bizantino y demás, pues va a tener su caída hasta el año de 1476. Correcto, que ese es también otro aspecto, otro factor que va a repercutir a lo que después conoceríamos como el Renacimiento. Entonces, como ven, hay muchos factores. Pero bueno, concentrándonos en la Edad Media, nosotros podríamos ver el inicio de la Edad Media en este año. En el año 476, ya de nuestra era, o si se quiere mencionar después de Cristo, como se quiera mencionar, el año 476, ya de nuestra era, ¿correcto? La caída del Imperio Romano de Occidente, subrayemos, estamos hablando desde una perspectiva occidental, justamente va a repercutir en ¿qué? ¿Qué implicó la caída del Imperio Romano? Vamos a hablar de este contexto histórico porque, insisto, nada viene de la nada. La literatura medieval no surgió de la nada, no solamente es creación y ficción, no, es producto también de lo que ocurre en el entorno. Entonces, he ahí la importancia de hablar un poco del contexto histórico. ¿Qué implicaciones tuvo la caída del Imperio Romano? Fácil. Comenzaron a crearse, no quiero llamar ciudades, estados, repúblicas ni nada. Comenzaron la separación, o sea, tenía todo el control el Imperio Romano y con su correspondiente caída se comienzan a generar grupos, como podríamos denominarlo así, independientes. Obviamente estos grupos, estos espacios independientes, pues no surgieron de la nada. Obviamente fueron producto de ciertas movilizaciones, ciertas situaciones políticas, culturales, sociales, hasta podríamos mencionar un poco anacrónicamente económicas, todos estos aspectos tan característicos del transitar de la humanidad se vieron reflejados precisamente en estos primeros siglos de nuestra era, que en el caso específico de lo que estamos hablando, ven en el año del año 476, ven como que esta caída del Imperio Romano y lo que ello implica, ¿no? Es el surgimiento de nuevos lugares, de nuevos espacios, ¿correcto? En el caso específico ya de la Edad Media, es decir, podríamos poner esa caída del Imperio Romano como el punto de partida. Entonces, ¿cuál era el manejo político, por decirlo así, social, de estos espacios que surgieron a partir de la caída del Imperio Romano? Muy fácil. Es un modelo llamado feudalismo. ¿Qué son los feudos y en consecuencia qué es el feudalismo? Los feudos precisamente eran estos espacios, ¿correcto? Estos espacios muy delimitados, estos espacios en donde la comunidad se podría decir, se repartía y cumplía ciertas funciones, ¿correcto? Pero a su vez también la caída del Imperio Romano implica la formación de reinos. ¿Correcto? Hoy conocemos las repúblicas, los estados, etcétera. Pues pensemos que con la caída del Imperio Romano se forman estos nuevos espacios y estos espacios son denominados, muchos de ellos, reinos. ¿Correcto? Por ejemplo, voy a poner ejemplos muy puntuales. En lo que hoy conocemos como España, no existía España, existía un lugar llamado Hispania, de ahí viene que seamos nosotros hispánicos y demás. Pero existía un lugar llamado Hispania, sí, que tal vez de ahí se derivó el nombre de España cuando se conglomeraron todas estas coronas y demás. Pero esos espacios estaban formados por reinos y existía el reino de Navarra y el reino de León y el reino de Castilla. Todos esos elementos, y eran cosas totalmente independientes, tenían su propia estructura política, tenían a su propio rey, a su propia reina, tenían todos esos mecanismos que ahorita les voy a comentar ya desde la perspectiva social, pero ahorita estamos hablando desde la perspectiva política. Cada uno de estos reinos tenía esos espacios. Entonces no existía este gran conglomerado. Por ejemplo, existía el reino de Bretaña, ¿no? Lo que hoy conocemos como la Gran Bretaña. Entonces existía el reino de Bretaña, el reino de Galicia, los galos, a su vez, lo que hoy conocemos como Francia, pues esa población, ese poblado, esas situaciones, era los galos, los germánicos, lo que hoy conocemos como alemanes. En ese territorio y demás, pues estaba Germania, ¿no? Entonces era como, de ahí el nombre en inglés, ¿no? De Germany, de los alemanes, ¿no? Nosotros lo conocemos como Alemania, pero en inglés es Germany. Entonces, como ven, todos esos elementos son un factor fundamental. Es decir, antes todo estaba concentrado en un mismo imperio, que era el Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano de Occidente,
todos esos territorios comienzan, vamos a ponerlo entre comillas, a independizarse, a tener su propia estructura de gobierno, sus propias funciones, todo lo que implica el ya ser independiente. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos ese aspecto como general. En el aspecto particular, dentro de esos reinos, obviamente, eran grandes territorios, pues se tenían que subdividir a su vez, como por ejemplo, hoy en día que son estados, y incluso los estados están subdivididos en alcaldías o municipios, y muchas veces los mismos municipios o alcaldías están divididos en colonias, cosas por decirlo que ven cómo es la división de la división de la división. Pues los reinos no eran ajenos a esto, ¿correcto? Y entonces el modelo de división y repartición de estos mismos espacios se les conocía como feudos, ¿correcto? Y entonces se genera el modelo del feudalismo. Entonces, el feudalismo es eso, es un gran reino, un gran espacio de tierra, era dividido y el rey, que era considerado alguien como elegido por Dios, por sus atributos, sus cualidades, etcétera. Entonces, el rey determinaba a una persona como el señor feudal. Entonces, él era el encargado, es como lo que hoy conocemos como presidente municipal, alcalde, alcaldesa, etcétera. Pensemos que eso era por determinación del rey, que en consecuencia era como un mandato divino, porque si el rey a su vez había sido puesto por mandato divino, pues su determinación estaba directamente también de esa misma cualidad. Entonces, el señor feudal era aquel encargado como de administrar todas las situaciones relacionadas con el feudo. En esta época, hablando de la Edad Media, no hablamos de dinero, ¿correcto? No estamos hablando del capitalismo y demás como hoy en día lo tenemos concebido. O sea, si tú quieres algo, pues puedes acercarte a una persona que brinde ese servicio y el método de intercambio es el económico, en la mayoría de los casos, si no es que en casi todos los casos. En la Edad Media eso no funcionaba, ¿correcto? ¿Qué es lo que funcionaba en mayor medida en este periodo? Algo que se conoce como el pacto vasallático, ¿correcto? Repito, pacto vasallático. ¿Qué es el pacto vasallático? Como lo pueden inferir a partir del nombre, es un pacto entre personas, entre vasallos. ¿Quiénes eran los vasallos? Todas las personas que vivían en el reino, porque todas las personas que vivían en el reino eran vasallos del rey, ¿correcto? Todas las personas que vivían, insisto, en el reino y en consecuencia en los feudos del mismo reino, eran vasallos del rey. Por lo tanto, había una comunión, ¿correcto? Y entonces, entre el rey y el señor feudal, había un pacto, ¿correcto? Había como un contrato explícito o un contrato implícito entre las funciones de cada uno de estos personajes. Y entonces, en consecuencia, las personas que habitaban el feudo tenían un pacto vasallático con el señor feudal, que a su vez tenía un pacto vasallático con el rey. Y a su vez el rey tenía un pacto vasallático con Dios, porque Dios lo había puesto en ese lugar. No olvidemos que era como un designio divino, que la persona que ocupara el reino, el trono, era por ese designio. ¿Correcto? Entonces el designio divino era como este organigrama, ¿no? Dios, el rey, el señor feudal y el demás pueblo. ¿Correcto? Entonces todo, pero ¿cuál era lo que manejaba los engranajes, lo que mantenía que los engranajes estuvieran en movimiento? El pacto vasallático. Entonces, el rey, que era, entre comillas, el dueño de todo el territorio, de todo el reino, tenía un pacto, insisto, con su señor feudal. ¿Cuál era ese pacto? Que por medio de lo que se ejercía en el feudo, el rey pudiera vivir a su vez. Es como hoy en día. Hoy en día no tenemos un pacto vasallático, sino tenemos un pacto avalado por una ley, que es pagar impuestos, y esos impuestos son servicios. Entonces, ese es nuestro pacto. Ahora, hoy en día, nuestro pacto no es a partir de una comunión, de un acuerdo de actos o de palabras, sino es a partir de un pacto económico. Yo pago impuestos y en consecuencia genero derechos, y entonces esto se genera, o debería generar un círculo virtuoso, es decir, yo pago impuestos, en consecuencia tengo derecho de exigirle al gobierno que ejerza ciertas cosas, que me dé ciertos servicios, ¿correcto? Y eso es lo que tendríamos que analizar hoy en día. Entonces, por eso les digo, muchas de las cosas que hoy vivimos podríamos relacionarlos incluso con la Edad Media. La Edad Media sí era el pacto vasallático, todo era verbal y de acciones. Hoy en día es algo similar,
porque son las palabras, que son las leyes. Y las acciones son acciones muy particulares, ¿correcto? Como pagar impuestos. Si nosotros no podemos exigirle al gobierno que ejerza algo, si nosotros no cumplimos con nuestro deber. En la Edad Media era algo muy similar, ¿correcto? El pacto vasallático era de tú haces un servicio. Vamos a poner un caso hipotético. Tú siembras y cosechas ciertos vegetales, ciertas frutas. Por medio del pacto vasallático es tú me brindas una parte de lo que siembras y cosechas, o en este caso de lo que cosechas, y yo te voy a brindar ciertos servicios. Servicios de protección, podríamos llamarlo seguridad, servicio de agua, servicio de no sé, medicamentos, salud, etcétera. No, educación no. En esta época vamos a hablar que la educación estaba focalizada solamente a una parte de la población, pero ciertos elementos. Entonces, esa era la comunión. Por ejemplo, si yo cosechaba solo frutas, pero por mi necesidad inherente de la vida cotidiana yo necesitaba vegetales, el acuerdo entre la persona que cosechaba vegetales y la persona que cosechaba ciertos frutos era lo que hoy conocemos como trueque. Yo te doy una parte de mi cosecha y tú me das parte de tu cosecha y así ya tenemos los servicios que necesitamos. Lo mismo ocurría en mayor medida entre el pueblo y el rey. El rey les proporcionaba seguridad y ciertos servicios a cambio de ciertos elementos y ciertos factores que proporcionaba el pueblo a partir de sus propias acciones. El que era artesano, el que era herrero, pues era como ese pacto, ¿no? De yo te doy algo, este trueque, yo te doy algo y tú como respuesta me vas a dar, necesito algo de herrería, una espada, una armadura y demás, y la forma de pago, por denominarlo así, era un servicio, no era algo monetario como ocurre hoy en día. Entonces, ese era el pacto vasallático, ese era ¿cómo podríamos decir? El hilo conductor de la sociedad, ¿correcto? No se manejaba el dinero, no había flujo de dinero, había flujo de acciones, flujos de pactos, desde el mismo rey con el señor feudal y el señor feudal con el demás pueblo, ¿correcto? Dependiendo su función. Y ahora vamos a hablar de las funciones del pueblo. Dependiendo su condición y dependiendo su deber, su función, esa es la palabra correcta. Dependiendo su función, era como se le denominaba. De manera muy general, insisto, hay particularidades, hay ramificaciones, etcétera. Había 3 funciones principales. El rey no tenía una función ni mayor ni menor. Incluso en estas épocas existía un concepto o una frase que decía que el rey era el primero ante sus iguales. Era el primero, sí, el más importante, por decirlo así, por toda la situación que rodeaba ser rey, pero era el primero ante sus iguales. No importaba quién estuviera frente a él sí tenía una jerarquía, sí tenía una importancia, pero no era más. O sea, merecía un respeto, insisto, por todo el contexto que implicaba el ser rey, pero era el primero ante sus iguales, ¿correcto? Entonces vamos a hablar del rey para abajo, ¿no? Es decir, abajo del rey. En esencia había 3 tipos de funciones, ¿correcto? Estaba la función guerrera. Esa función la cumplía la nobleza. Entonces, vamos a hablar de funciones, no de clases sociales. Nadie era mejor que nadie. ¿Cuál era la función? ¿Cuál era su deber ante este pacto vasallático, ante su comunidad? Entonces, tenemos como una función, está el rey, y abajito del rey, insisto, no por importancia ni nada, sino porque sí tenía un mayor valor en el sentido de la convivencia. Es decir, todo tenía una repercusión, etcétera, pero eso implica la realidad vista ahora tal vez desde perspectiva, pero desde esa época era su función, a partir de ciertos conceptos que les voy a explicar a continuación. Entonces, abajo del rey, por denominarlo así, estaba la nobleza. ¿Cuál era la función de la nobleza? La función guerrera. En esta época todo el tiempo había disputas, ¿correcto? Entonces, por eso era una función muy importante, porque era ese estamento, se les llama estamentos, no clases sociales, para referirnos a estas funciones que tenía la población, se van a dividir en estamentos. Entonces, está el estamento de la nobleza. Entonces, el estamento de la nobleza tenía la función guerrera. En consecuencia, son aquellos que todo el tiempo combatían para defender, porque todo el tiempo había personas, había reyes que querían conquistar otros reinos para extender
válgase la redundancia, sus propios reinos. Entonces, el estamento de la nobleza tenía la función guerrera, ¿correcto? Segundo estamento, el estamento de la clerecía, ¿correcto? Clerecía. Ustedes podrían inmediatamente pensar, reunir o fusionar clerecía igual a clérigos y automáticamente piensan la función religiosa. No, la clerecía, el estamento de la clerecía, su función era la educación. ¿Correcto? Obviamente la educación no era para todo el pueblo, no era como hoy en día, donde es un derecho intrínseco, es un derecho humano y en consecuencia todos deben de ejercer ese derecho y el Estado debe de brindar ese derecho. En esta época no. En esta época el derecho a la educación, bueno, vamos a quitar hasta el concepto de derecho. La educación era brindada para los personajes que iban a cumplir esa función en un futuro. Entonces, ¿para quiénes? Pues precisamente para las personas que rodeaban al rey, que tomaban decisiones. Desde los hijos del rey, que pues obviamente aspiraban a ser los herederos del trono, etcétera, y las personas que los rodeaban, obviamente ellos sí estaban destinados a tomar ciertas asignaturas desde astronomía, matemáticas, retórica, más o menos estas cosas del trivium y quadrivium y demás que vamos a ver tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, que era el trivium y el quadrivium, eran como las 3 grandes asignaturas o las 4 grandes asignaturas, dependiendo si estamos hablando del trivium o del quadrivium, son las asignaturas que se les impartía. Correcto, se hablaba de eso principalmente. ¿Y a quién se le dedicaba ese espacio? Pues precisamente a personas que iban a cumplir esa función en el corto, mediano o largo plazo. Entonces no era para todo el pueblo. Entonces la función de la clerecía sí, obviamente estaban en los conventos, sí tenían una relación intrínseca o una relación estrecha con la religión y demás, pero porque en aquella época, estamos hablando de la Edad Media, en la Edad Media el aspecto religioso a su vez era el aspecto de la educación. Correcto, las personas que querían ser educadas, pues se tenían que formar eclesiásticamente. No hace mucho, estamos hablando de hace un siglo y medio, 2 siglos, la relación educación-iglesia, la institución iglesia, seguía estrechamente relacionada. ¿Correcto? Hoy en día muchas instituciones sigue habiendo esa estrecha relación entre formación académica y la institución iglesia. Hoy en día, hoy en el siglo XXI. Entonces, en la Edad Media, para que vean que como algo que surge en la Edad Media, sigue teniendo vigencia hoy en día. Hay instituciones, hay universidades, hay educación media superior, incluso inferior, secundaria, primarias, que están gestionadas por la institución iglesia. Entonces, para que vean que sigue habiendo una relación entre la formación académica y la iglesia. Obviamente, hay una separación hoy en día también entre Estado e iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Si hay una educación que brinda el Estado, pero la iglesia no ha perdido también esa ahora ya no es única, como sí ocurre en la Edad Media. Hoy no, hoy es una sugerencia, una posibilidad. Si alguien está interesado en tomar ese tipo de formación, lo puede hacer, pero no es la única. También existe las de otras índoles, en este caso la del Estado, pero ese es siglo XXI. Regresémonos a la Edad Media. Entonces, el estamento de la clerecía, esa era su función. La educación, y todo lo que implica educación. Las letras, el análisis, la formación intelectual de las personas que necesitaban eso, no del pueblo en general. ¿Correcto? ¿Y cómo se le conocía al pueblo en general? ¿Cómo se le llamaba este estamento? De los que no fueran parte de la nobleza, es decir, esta función guerrera, ni eran parte del estamento de la clerecía, es esta función formativa. ¿Cómo se le llamaba al demás pueblo? A este estamento se le conocía como el pueblo llano. ¿Correcto? Era todo el restante pueblo, es decir, aquellas personas que sembraban, cosechaban, eran artesanos, ¿no? Hacían algo, o sea, era como el pueblo obrero, por decirlo así, la mano de obra, lo que hoy conocemos como mano de obra, en la Edad Media se le conocía como el pueblo llano. Tenían una función, podríamos decir, laboral, era la cotidianidad, ¿correcto? Mientras que la clerecía era la función formativa y la nobleza, la función guerrera, el pueblo llano era todo lo restante, ¿correcto? Es como si hoy entendiéramos que dividiéramos a la ciudadanía
en tres aspectos, ¿no? Como que no de los tres poderes del ejecutivo, legislativo y judicial, sino esos juntáramos los primeros dos, el ejecutivo, bueno, podríamos decir que el ejecutivo al ser el presidente tendría que ser el primero ante sus iguales, no más ni menos, ¿correcto? Vámonos al segundo, el legislativo, por decirlo así, tendría que juntarse con el judicial, y entonces podríamos ser como fuera la nobleza, porque son las personas que tienen las leyes y ejercen las leyes. El legislativo hoy en día crea las leyes, avala las leyes, y el judicial es el que la aplica, el que la defiende, el que hace valer las leyes. Pues piensen que en la Edad Media este legislativo y judicial estaban en uno mismo, ¿correcto? Entonces ahí está. En el caso de nosotros, ahí tenemos a la nobleza. La clerecía hoy en día pertenece al mismo Estado, ¿correcto? El Estado brinda el servicio de la educación y de la formación para los profesionistas. Pero ¿qué pasa para aquellas personas que no están interesadas en hacer una situación relacionada con la academia? Que sería el restante pueblo, al que se le denominaba pueblo llano, hoy lo podríamos considerar como la ciudadanía en general. ¿Correcto? Todos somos ciudadanos, no importa si son policías, si son docentes, no importa. Hoy tenemos esta democracia y esta unión y esta concatenación de factores, pero en la Edad Media no. En la Edad Media sí era muy marcado qué función cumplías tú en tu entorno, en este caso en el feudo y en consecuencia en el reino. Bien, entonces ya tenemos este aspecto social, estos estamentos, cómo se dividía la cotidianidad. Y todos estos estamentos se manejaban entre sí por medio del pacto vasallático. Entonces tenemos que tener esos dos conceptos. Estamentos, que era como lo que hoy conocemos como clases sociales, aunque hoy en día las clases sociales depende de el carácter monetario. En esta época no, sino a través de su función. Entonces tenemos el concepto de estamentos y por el otro lado el concepto de pacto vasallático. Hoy en día es la transacción, el flujo de dinero. En la Edad Media, no. En la Edad Media eran las funciones. Tú me brindas tu servicio y yo te respondo con mi servicio, no a partir de un intercambio monetario. Eso va a tener lugar ya siglos después. Entonces, estamos hablando de que la Edad Media surge en el año 476 y como ya lo habíamos visto en el anterior video, va a terminar, entre comillas, en el año de 1492. Como ven, son 1000 años. 10 siglos. 10 siglos. Por eso les decía que los renacentistas decían, no, 10 siglos echados a perder por el oscurantismo. Como ven, este primer aspecto que les acabo de mencionar de la relación y de la perspectiva social no está nada descabellado y hoy en día lo vivimos adaptado a nuestra situación, producto de un cambio de paradigma a lo largo de la historia, pero hoy en día lo seguimos viviendo. Entonces, como ven, este contexto es importante. Entonces, ese aspecto para mí es fundamental tenerlo en claro. Los estamentos y el pacto vasallático. Así se manejaba la cotidianidad. Ahora, vamos a hablar de una cotidianidad no desde una perspectiva político-social, sino de la cotidianidad social. ¿Cuáles eran los elementos y los factores más importantes? Como se los dije al principio del video, el elemento más importante, el leitmotiv de la cotidianidad, del día a día en la Edad Media, sí radica en la religión. Y principalmente hablando de los países que, no sé, España, Francia y demás, que después ya va a venir un rompimiento, obviamente, en futuros años, etcétera, pues va a ser la iglesia judio-cristiana, principalmente la cristiana, porque ahí va a haber un rompimiento entre el judaísmo y el cristianismo, ¿correcto? Va a haber un rompimiento y después entre el mismo cristianismo va a haber una bifurcación entre lo que hoy conocemos como cristianismo y lo que conocemos hoy en día como catolicismo. Entonces, como ven, el mismo cristianismo, todo era la misma raíz, ¿no? Lo judío, ¿no? Porque es la Biblia y todo eso, pues es el Antiguo Testamento, lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento es la Biblia para los judíos. Ya con la entrada de Jesucristo, pues ya se genera este cristianismo, entonces ya se alejan del judaísmo. Entonces ahí viene la primera división. Y después, posterior a ciertos aspectos, ciertas situaciones que tuvieron lugar, pues se rompe el mismo cristianismo y se divide entre cristianismo
y catolicismo. Entonces, todos esos elementos que son importantes incluso hoy en día, tuvieron lugar en la Edad Media, ¿correcto? Entonces, para que vean cómo la Edad Media sí comienza a influir en muchas cosas. Espero que este video les esté haciendo ver que la Edad Media no fue una época así como de oscurantismo, religión, guerras, no sirve de nada. Para nada. Estos 10 siglos no pasaron en balde. Le aportaron muchas cosas a la humanidad. Le aportaron muchas cosas a nuestro día a día hoy. Siglo XXI incluso, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos un aspecto fundamental. Este aspecto de la religión, obviamente el cristianismo y el judaísmo no era lo único. También hay un aspecto importantísimo que es el mundo árabe. El mundo árabe conquistó lo que hoy conocemos como España durante 300 años. Entonces, hay muchas cosas del mundo árabe que como estuvo conviviendo en demasía con lo que hoy conocemos como el mundo español, pues obviamente tiene influencia. Y después pensemos que el pueblo español viene a América y está aquí los mismos 300 años, pues entonces somos una mezcla de entre conceptos árabes, o como ellos le llamaban los moros, entonces aspectos moriscos, aspectos hispánicos, aspectos prehispánicos, es decir, precolombinos. Entonces, hoy en día, hablando aquí América, Latinoamérica, hablando particularmente México, desde donde yo les estoy hablando, somos una mezcla de todo. Hay palabras hoy en día que tienen un origen árabe. El ejemplo más claro, cada vez que nosotros decimos la palabra ojalá, nos estamos refiriendo a Alá. No al Dios judio-cristiano, que es el característico de nuestra cultura, ¿no? O sea, seamos creyentes o no, tenemos que conocemos de alguna u otra manera el mundo judio-cristiano, el mundo cristiano, el mundo católico, porque es un aspecto cultural que tiene mucha repercusión en nuestro día a día, seamos creyentes o no. Pero imagínense, nosotros que vivimos en un entorno judio-cristiano, que es nuestra cotidianidad, es parte de nuestra cultura, insisto, seamos creyentes o no, mucha gente hoy en día sigue diciendo la palabra ojalá, y ojalá significa así lo desea Alá, o así lo desee Alá. O sea, es como el amén en el mundo judío cristiano. El amén es así sea. ¿Correcto? Entonces imagínense que mucha gente dice ojalá. Hay canciones llamadas ojalá. Y son aspectos totalmente distantes de nuestra cultura particular, que es la judio-cristiana, insisto, seamos creyentes o no. Entonces, para que vean cómo la influencia y demás, ese es otro aspecto importante de entender de la Edad Media. Muchos de los territorios de los que estamos hablando, de los feudos y demás, estuvieron conquistados por los moros, es decir, por los árabes, al grado de que tuvieron mucha repercusión en la arquitectura, en la perspectiva, en sí, como que hubo una fusión de culturas entre aspectos cristianos y aspectos moriscos, etcétera, etcétera. Entonces, esas situaciones también geográficas, políticas, culturales, también tienen mucha importancia, no solamente entre el año 476 y el año 1492, que es el periodo que abarca lo que conocemos como la Edad Media, sino hoy en día también. Muestra de ello son palabras. Nosotros hablamos de almohada, nosotros nos reclutamos en almohadas, y almohada es una palabra morisca. Entonces, piensen que muchas de las palabras que en el español inician con al son árabes. Y entonces, tanto hubo el contacto entre los árabes o moriscos y los españoles que comenzaron a tomar ciertas palabras y que hoy en día seguimos usando, a pesar de que la cultura morisca esté, entre comillas, muy distante a la nuestra, que nosotros estemos más cercanos a una cultura judio-cristiana que a una cultura morisca. Entonces, ahí están esos pequeños elementos y factores. Ya hablamos de ese aspecto de los estamentos, del pacto vasallático, ya hablamos de los 3 principales estamentos, es decir, el estamento de la nobleza, el estamento de la clerecía y el estamento del pueblo llano. Ahora sí, como les decía, vamos a hablar de la cotidianidad. Ya les hablé de un aspecto de la cotidianidad. Esta relación entre los moriscos o árabes y
los reinos, ¿no? Yo estaba hablando principalmente de cosas en español, de Hispania, el reino de Castilla y el reino de Aragón y el reino de León, el reino de Navarra, porque son los que tienen repercusión en nosotros, los que hablamos español. Pero también podríamos hablar de la influencia en los reinos de lo que hoy conocemos como Francia, en la influencia de lo que hoy conocemos como Inglaterra o Gran Bretaña, la influencia que tuvo con los germanos, que hoy conocemos como alemanes, etcétera, 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 ¿correcto? Entonces, hablar de Portugal, pues es hablar algo muy cercano a lo español o a lo hispánico. En la cotidianidad, como les decía, efectivamente, el factor religioso fue un factor muy importante, muy preponderante, pero no fue el único. También había otros aspectos, otras funciones, otros aspectos de la vida en general que tenían repercusión en su momento y que hoy en día, producto de esta tradición y demás, sigue teniendo repercusión. Es decir, la religión es el aspecto más importante, ciertas interpretaciones, ciertos aspectos, como les digo, este rompimiento del cristianismo entre lo que hoy conocemos simplemente cristianismo, es decir, esta veneración únicamente hacia Jesucristo, que eso es lo que hoy conocemos como cristianismo, que de repente se bifurque y se amplíe hacia lo que hoy conocemos como el catolicismo, en donde ya se le da una importancia a la Virgen María y comienzan a surgir los santos, porque ya el Vaticano, que es el mayor rector de este aspecto cristiano católico, comienza a tener ciertos aspectos porque quiere comenzar a generar una comunidad más amplia. ¿Correcto? Y entonces comienza a ganar adeptos el cristianismo por ciertas reformas, ciertos aspectos que comienzan a tener lugar precisamente en la Edad Media. Por ejemplo, en sus inicios, si vemos insisto, viendo la cultura judio-cristiana como parte inherente de nuestra vida, insisto, no importa si somos o no somos creyentes, si nosotros leemos la Biblia, veremos que en el Antiguo Testamento, Dios, que es conocido como Yahvé o Jehová, es muy justiciero. ¿Correcto? Es como que es muy tajante. Cada vez que les falla el pueblo, cada vez que una población le falla, viene una peste, viene un castigo contundente, ¿no? Como lo que tiene lugar después de los 10 mandamientos de que veneran al becerro de oro y casi Dios, Jehová, quiere arrasar con todo, ¿no? Después ocurre lo mismo con Sodoma y Gomorra, arrasa con todo. Entonces, incluso hablar del diluvio de 40 días y 40 noches. Entonces, como que en el Antiguo Testamento, que es como el Dios judío, Yahvé o Jehová, como que es muy justiciero, o sea, no perdona los errores. Y obviamente una religión así no es muy atractiva, porque necesita una personalidad como que muy firme y demás. Viene el cristianismo con el concepto de misericordia, y entonces comienza a generar más adeptos. Incluso otras civilizaciones, otras culturas que tenían otras creencias, comienzan a ver en el cristianismo, además de ciertos elementos, porque el cristianismo también retoma mucho de lo que se conoce como el paganismo y demás. O sea, como que el cristianismo supo adaptar ciertas creencias de otras civilizaciones, de otras poblaciones, para adaptarlas a sí mismos. El ejemplo más claro es la Navidad. El concepto de Navidad, que viene de natividad, de nacimiento, que estamos hablando de el 25 de diciembre, si nosotros revisamos la historia y muchas culturas, veremos que muchas de estas culturas coinciden precisamente con que el nacimiento de un personaje importante, incluso un dios, tiene lugar el 25 de diciembre. Entonces lo pueden investigar en todas las culturas del mundo. Muchas de las culturas del mundo tienen esta coincidencia de que su mayor representante, su mayor profeta o su Dios nació un 25 de diciembre. Este concepto lo retoma el cristianismo porque sigue la tradición, o sea, como se iba ampliando, pues comienza este sincretismo, esa es la palabra clave, el sincretismo, la mezcla de culturas, la mezcla de creencias. En la Edad Media obviamente tiene lugar. Entonces, obviamente comienza a ganar adeptos el cristianismo, pero el cristianismo a su vez también necesitaba ciertos elementos para que siguiera siendo un factor atractivo. Y entonces comienza a surgir la veneración a la Virgen María, ¿no? Entonces como que comienzan estas cadenas, ¿no? De que pues la confesión, y entonces tú te confiesas con el Padre, que Él te va, entre comillas, a limpiar de los pecados a partir de lo que te solicite.
Y entonces el sacerdote le va a rezar al santo patrono del lugar, y el santo patrono va a servir como intercesor entre el pecador que se confesó, el cura que fue como el intermediario, el santo patrono se transforma en intermediario entre el cura y la Virgen, y entonces el santo patrono, el santo, sirve entre intercesor entre el cura y la Virgen, y entonces le piden a la Virgen, y la Virgen María termina siendo la intercesora entre el santo patrono y Jesucristo. Y Jesucristo termina siendo el intercesor entre la Virgen María y Dios Padre, ¿no? Denominado en el ámbito del judio-cristianismo como Yahvé o Jehová. Y entonces, todos estos elementos surgen en la Edad Media. Esto de la confesión, esto de la intercesión, esto de purgar los pecados y demás, tienen lugar en la Edad Media. Entonces, evidentemente, el aspecto religioso sí era un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque es algo inherente en la humanidad. La humanidad, gran parte de la humanidad necesita creer en algo, necesita asir sus certidumbres existenciales en algo, y más cuando no entiende muchas cosas. ¿Correcto? Y más cuando vives en un entorno tan complejo como el de la Edad Media. Les digo, en todo momento había guerras, en todo momento había hambrunas, había enfermedades, había pestes, había pandemias. Entonces, necesitas asirte de algo, ¿correcto? Entonces, entendamos, insisto, como lo hemos hablado en muchos videos, entendamos estos periodos, estas épocas, no desde la visión del siglo XXI, sino seamos empáticos y entendamos ciertas circunstancias y ciertos elementos desde su situación, desde su circunstancia. No estoy diciendo que nos olvidemos que somos personas que nacimos a finales del siglo XX o en el siglo XXI, sino que intentamos entender el por qué las personas se comportaban como se comportaban o se comportaron como se comportaron en su momento. Y como intento hacerles ver también en este video, que muchas de esas decisiones siguen teniendo repercusión hoy en día. Es decir, las grandes religiones que imperan hoy en día en el mundo siguen siendo las mismas que en la Edad Media, para que vean que no, que a pesar de que vino el Renacimiento y después el Neoclásico y demás, y las ideas sobre la razón, sobre la emoción y sobre las creencias, siguen teniendo importancia, siguen teniendo repercusión. ¿Por qué? Porque tal vez es parte de la naturaleza del ser humano asirse a algo superior o que considera superior a sí mismo para poder ejercer su cotidianidad. Entonces, como les decía, efectivamente la Edad Media sí tiene este leitmotiv de la religión, ¿correcto? Entonces, efectivamente, también del honor, la lucha y demás. Entonces, todos estos elementos del honor, la lucha, etcétera, en torno a la religión, obviamente, o sea, en torno a la religión no se podía ir más allá de la doctrina, etcétera. Todos estos elementos, todo este contexto de los estamentos, el pacto vasallático, el honor, la honra, el ser un buen cristiano, y eso implicaba ser una buena persona en estas épocas, todos esos elementos los vamos a ver reflejados en la literatura. Entonces, no olvido que hoy es lunes de literatura. En consecuencia, al ser lunes de literatura, hablemos de literatura. Ya vimos el contexto y intenté hacerles ver que la Edad Media no es cualquier cosa, ¿correcto? Y entonces comencemos a hablar de la Edad Media, cómo todos estos elementos sociales, políticos, en donde podemos ver aspectos de guerra, para eso estaba la nobleza, aspectos de la cotidianidad, de sembrar, cosechar, realizar, ¿no? las labores cotidianas, y todo esto regido desde una perspectiva religiosa, porque sí era el leitmotiv. Todos esos elementos, todos esos aspectos, todas esas circunstancias, obviamente se van a ver reflejados en la literatura. Muestra de ello son algunas de estas obras que les voy a mencionar. Obviamente le voy a dar un poco de mayor peso a la perspectiva hispánica, a la que hablamos en español, porque pues quien les habla está hablando en español y estoy pensando que me dirijo a personas interesadas en aspectos hispánicos, ¿correcto? Entonces por eso le voy a dar mayor preponderancia a la literatura escrita en lo que hoy conocemos como español. Porque no olvidemos, el español como que tuvo su certidumbre hasta el año de 1492, cuando Nebrija crea esta gramática y como que ya le da, como que consolida el lenguaje, el vocabulario y demás, porque no olvidemos que el español proviene es una de las lenguas romances, es decir, de las que provienen del latín, ¿no? Es decir, del Imperio Romano. Entonces se comenzó hubo unos cambios inherentes a lo largo de la historia por las regiones y demás, y entonces el latín se comenzó a
del latín se comenzaron a crear distintos, lo que en aquel entonces podríamos llamar dialectos, que después se fueron consolidando hasta ser lenguas, hasta ser idiomas. Muestra de ello es nuestro idioma español, el italiano, el rumano, el francés, el portugués, ¿correcto? Esas son las denominadas lenguas romances, es decir, que tienen la misma simiente que es el latín, y a partir de ciertos movimientos, ciertas circunstancias sociales, políticas y la vida que transita cotidianamente o inherentemente, trajo como consecuencia las lenguas romances. Ahora sí, adentrémonos a la literatura y les mostraré algunas de las obras que representan este momento, este periodo histórico y en consecuencia cultural. Como les decía, todo estaba regido por las creencias religiosas. Entonces, obviamente, no podíamos alejarnos de esas creencias religiosas, pero principalmente quiero hacer la distinción de este factor de no hablar solamente desde una perspectiva del dogma, de los sermones, de las reflexiones, de las interpretaciones de la famosa heterodoxia, que eran las interpretaciones de los textos bíblicos y demás, sino voy a irme unas épocas más adelante, es decir, cuando se hace esta bifurcación del cristianismo entre lo que, insisto, conocemos tal cual como cristianismo y el catolicismo, pero principalmente la veneración mariana, es decir, de la Virgen María. Y entonces, no les voy a hablar de textos teológicos, de estas interpretaciones y de los que leían los clérigos y los expertos en teología. No voy a hablar de eso. Vamos a hablar de literatura. Y entonces, la literatura mariana es un muy buen ejemplo de este aspecto, de esta situación que tuvo lugar. Entonces, tenemos una obra excelente que son Los Milagros de Nuestra Señora, escrito por Gonzalo de Berceo. A lo largo de este libro nos van contando anécdotas, situaciones en donde la Virgen María intercede por un muy buen creyente. Y aquí hago una pausa para decirles, ¿hoy en día no lo seguimos viendo en la televisión? Puede ser tema de memes y lo que quiere ser para mucha gente, pero para otra gente no. Para otra gente es todo seriedad y apegado a su creencia. ¿Acaso no ha habido programas en la televisión mexicana? Y seguramente también personas que nos vean en otros países seguramente lo conocen o lo saben o lo han leído o lo han escuchado. ¿No ha habido programas como Cada quien su santo? Que en este caso pues, no estamos hablando del santo, pero estamos hablando de santos y demás, de las vidas ejemplares, las denominadas agiografías. La agiografía es la vida de los santos, contarte la vida de los santos, cómo sufrieron y cómo a pesar de todas las tentaciones y las situaciones siguieron fiel a su creencia, al dogma, y por lo tanto fueron santificados. O de las situaciones marianas. No, hoy en día hay un programa que sigue existiendo, que se llama La Rosa de Guadalupe. Edad Media, siglo XXI. Insisto, mucha gente tal vez lo toma de broma y demás, pero hay otra gente que lo toma totalmente serio y es totalmente respetable. Tanto el de mofarse, que bueno, eso podría tomarse con bemoles porque es, bueno, si tú no eres afecto o adepto a una cierta creencia, pues respeta la creencia del prójimo, ¿no? Pero bueno, insisto, eso ya sería tema de otro video y desde otra perspectiva, la comunicación, etcétera, 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 etcétera. Pero hoy en día seguimos teniendo programas que hablan de la Virgen María. Y aquí tengo en mis manos un libro escrito en la Edad Media que es exactamente lo mismo. Piensen, aquellas personas que hayan visto alguna vez ese programa, o si no les hago la invitación, insisto, culturalmente hablando, no quiero cambiar la fe de nadie, no quiero cambiar las creencias de nadie, pero somos entes sociales y tenemos que conocer las perspectivas para ratificar nuestra postura, ratificarla o rectificarla. Entonces, no estamos hablando de creencias y demás, es un aspecto cultural. Entonces, si alguna vez ustedes nunca han visto ese programa llamado La Rosa de Guadalupe, lo pueden ver en diferentes plataformas, incluso en el mismo YouTube hay capítulos y demás. Y eso que ustedes ven que dura aproximadamente 1 hora, con comerciales y demás, piensen que es lo mismo que este texto. Estos textos que vemos aquí, escritos en verso y demás, porque era la característica, siguiendo la tradición y demás, la cuaderna vía y demás, que ahorita no voy a profundizar, porque este es un acercamiento a la Edad Media. Ya si quisiera profundizar, sería digno de hacer unos videos ya muy específicos, muy particulares, pero
dentro de la Cuaderna Vía y demás, nos cuenta de manera breve, en algunos versos, unos cuantos cientos de versos, nos cuenta una historia precisamente de una persona que era creyente, que todos los días se encomendaba a la Virgen y que tiene una problemática, y gracias a la intercesión de la Virgen puede solucionar su problema, su situación. Muy parecido a ese programa que hoy en día se sigue grabando, se sigue produciendo y se sigue reproduciendo. Para que vean cómo hay aspectos. Y insisto, esto no es mofa, no es burla de estamos retrasados. No, es algo inherente de la cultura, es algo inherente del ser humano. Entonces, para que vean ese aspecto. Entonces, aquí está el aspecto religioso, insisto. No les voy a hablar de textos teológicos. En esta época hubo muchos santos, etcétera. No, vamos a hablar de los santos, que eso ya sería como un aspecto filosófico, porque hoy en día se puede ver, hoy en día se ve como un aspecto filosófico. No voy a hablar de esos puntos. Estoy hablando de meramente literatura. A lo largo de estos poemas, Gonzalo de Berceo nos cuenta situaciones, circunstancias de ciertos personajes que eran creyentes de la Virgen María y que por intercesión de la misma logran salir avantes de la circunstancia y de la problemática que tenía lugar en su vida. Ahí tenemos un ejemplo de la importancia y la repercusión de la creencia religiosa en la vida cotidiana. Pero no todo era religión, como les decía. Es decir, era el gran rector de la vida cotidiana, sí, pero había otros elementos, había otras circunstancias. Muestra de ello es este libro. El libro de buen amor. ¿Correcto? Y aquí está la palabra clave. Amor. El amor como lo conocemos hoy en día, aunque ustedes no lo crean, se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero me encanta esa frase, que precisamente me la dijo el doctor Aurelio González cuando me dio clases, y cuando la escuché me impactó, y espero que les impacte a ustedes. Pero el amor tal y como lo conocemos ahora, hoy en día, surgió en la Edad Media. Es una creación, así tal cual, una creación que tuvo lugar en el siglo X, siglo XI, aunque ustedes no lo crean. Antes no existía el concepto amor como lo conocemos hoy en día. Sí, Platón tuvo en sus diálogos y demás, y lo refieren sus alumnos, lo que conocemos como los diálogos socráticos o los diálogos platónicos y demás. Sí, muchos filósofos de la antigüedad hablan del amor, y muchos autores de la antigüedad romana, la antigüedad latina, también hablan de eso. Pero tal como lo concebimos y lo vivimos hoy en día, mucha gente, no quiero generalizar, no quiero cometer una falacia de generalidad, pero como lo vemos en las series, en las películas, en las denominadas películas románticas o historias románticas, esos conceptos, esas particularidades de la transición y demás, ¿qué creen? Tuvieron lugar o fueron creadas de origen en la Edad Media. El caso característico es esto, el libro de buen amor. El libro de buen amor es un juego discursivo donde el arcipreste de Hita, que es el autor de este texto, juega con ¿cuál es el buen amor? A lo largo de todo el texto te habla del amor carnal. Obviamente, si hubiera escrito eso y lo hubiera dejado así, pues creo que no hubiera sido tan fácil publicar, porque había censura en estas épocas, no lo olviden. Entonces, obviamente, él escribe un prólogo en donde dice que el buen amor es el amor a Dios. Muestra de ello es toda esta historia. Entonces, como que él te dice, todo mi libro te va a hablar de lo que no debes de hacer, y lo que yo escuché, y lo que me dijeron, y demás. Pero si quitas ese prólogo, donde te dice que el propósito de este libro es mostrarte cómo el buen amor es el amor a Dios, y todas las recetas, y todos los... No quiero llamarle trucos, pero todas las situaciones y demás que te cuento en este libro, eso es lo que no debes de hacer. Lo que debes de hacer es un buen devoto, un buen cristiano, y punto. Pero todo el libro te habla del amor carnal y cómo te acercas y las creencias de la gente en torno del amor. Que aquí hago un paréntesis, y en esta época, en la Edad Media, principalmente radicaba lo que denominamos el amor cortés. ¿Correcto? El amor cortés es el amor carnal, ¿correcto? Pero en un entorno cortés, en un entorno de cortesía. Iba a decir cortesano, pero no, cortesano es más un concepto renacentista y demás. No. En un ambiente de cortesía. Por ejemplo, hoy en día, aunque ya está cambiando producto de
las situaciones inherentes de nuestra vida y demás, pero no nos es tan extraño seguir viendo, a pesar de que las situaciones, insisto, de nuestro presente y de la vida como se vive hoy en día, poco a poco se han ido perdiendo, que es totalmente válido, no estoy diciendo que es una pérdida garrafal y que nos tenemos que desgarrar las vestiduras, pero existían los gestos caballerescos o caballerosos, ¿no? De cederle el paso a la dama, cederle el asiento, decir ciertas frases cuando están en el acercamiento, en el reconocimiento, en lo que hasta se conoce como conquista, porque ese término de conquistar a la dama surge incluso hasta en la antigüedad clásica. Tenemos el libro de Ovidio que se llama El arte de amar, que pues, tal vez hablemos de él cuando tratemos el tema de la antigüedad clásica, que esa era la metáfora, ¿no? Del acercamiento a la mujer para tener un fin sexual, porque el arte de amar habla desde una perspectiva carnal, no desde una perspectiva espiritual como el amor platónico, que les voy a hablar a continuación. No, el amor cortés buscaba la satisfacción carnal, pero tenía que seguirse un protocolo. Voy a ponerles ejemplos exagerados. La mujer tenía que rechazar al caballero, la dama tenía que rechazar al caballero 3 veces. Aunque ella también lo deseara, también sintiera atracción hacia él. Perdón. Ya saben que hablar del amor y estas cosas carnales a uno le causan tos. Pero aunque ella también sintiera atracción y demás, no, tenía que seguir estos cánones porque había manuales. Cómo el caballero se acercaba a la dama y cómo la dama tenía que repelerlo y como que el sí pero no, casi como canción de Arjona de dime que no, pero luego dame un sí camuflajeado, todo ese estilo. Y ahí está otro ejemplo. Un cantautor que lo escribió a finales del siglo, en los 90 del siglo pasado. Son conceptos caballerescos del amor cortés y dime que no, pero luego dame un sí camuflajeado y demás. Pero bueno, este video no es sobre Ricardo Arjona ni nada por el estilo. Entonces, cambiemos a otro aspecto. Ahí está el amor cortés, ¿no? Ciertos ires y venires entre la dama, entre la doncella y el mancebo o el caballero y la dama. Había reglas. Y muchas de esas reglas las seguimos viviendo hoy en día. De manera indirecta, tal vez, pero las seguimos viviendo. El amor como lo conocemos, de este acercamiento y de conocerte y reconocerte, ciertas frases, ciertas acciones, seguimos viviéndolas hoy en día. Este amor cortés. Entonces, el libro de Buen Amor es un ejemplo. Como si hablan del amor a Dios y demás, y sí, las horas canónicas y demás, pero no dejan de hablar del placer carnal, que era tan inherente también en esta época, ¿correcto? Entonces, no estábamos alejados ni nada por el estilo de esta situación. Muestra de ello es que este mismo libro va a tener repercusión en otra obra que está a la mitad entre la Edad Media y el Renacimiento, que es La Celestina. La Celestina es una obra de teatro que precisamente trata estos mismos temas. Hoy en día seguimos usando la palabra de Celestina, ¿no? Que es esta persona que intercede entre los amantes. Para que vean cómo ciertos conceptos medievales los seguimos usando hoy en día. Así como hablamos del término quijotesco en el Renacimiento, hablemos del concepto de andar de Celestina o andar de Celestino. La Celestina de Fernando de Rojas fue escrita en la Edad Media, con estos conceptos, esta mezcla del amor cortés, que es este amor carnal, y unos tintes del amor platónico, que insisto, les voy a hablar a continuación. Pero bueno, ahí está otro tema, ¿correcto? Ahí está otro tema, el amor de manera occidental, como lo conocemos hoy en día, como lo tratamos y lo vivimos, y como se sigue tratando en muchas historias, surgió en la Edad Media. Obviamente tiene remanencias en la antigüedad clásica, principalmente en Roma, ya en la edad tardía del Imperio Romano, pero su gran exposición fue en la Edad Media, para que vean cómo la Edad Media no fue una época tan de oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como les decía, no todo era religión, ya vimos, no todo era amor. También había esta cuestión de la lucha, del honor, de lo que podríamos denominar el amor no voy a decir a la patria, porque pues eso es un término como que muy actual, no, un amor a los territorios, a defender, a dar tu vida por tu entorno y demás, que no lo olvidemos, esta situación de la Edad Media fue retomada en el romanticismo, de este amor a la patria, de dar la vida por la patria. No olvidemos los mexicanos, nuestro himno nacional es un poema romántico. Entonces, mexicanos al grito de guerra y vamos todos.
ese fervor por donde vivías, esa búsqueda del honor y la honra a partir de ciertos valores y ciertas virtudes, surge en la Edad Media. Que después se ha retomado en el romanticismo y que ya el transitar de los años lo haga hoy ver tan cotidiano, tiene lugar en la Edad Media. Muestra de ello es un tipo de texto que no surge en la Edad Media, sino ahí sí sigue la larga tradición de la epopeya clásica, que son precisamente los grandes cantares de gesta. Los cantares viene pues precisamente de esto, de que se canta, que es poesía, que es lírica y demás, y de gesta porque son las gestas heroicas, ¿correcto? Las peleas, las luchas de estos grandes personajes que precisamente, como lo veremos de manera un poco más detallada en el video cuando hablemos de precisamente de la antigüedad clásica, hablaremos de qué es ser héroe y demás, pero bueno, puedo ir adelantándoles un poco este concepto. Entendamos de que un héroe es toda persona que representa los valores de la colectividad. Entonces, la misma población necesitaba un gran héroe, un personaje que representara esos valores y en consecuencia que lo representara a ellos, que un solo personaje representara toda esta comunión que era tan característica de la comunidad. Correcto, y entonces muchas veces vamos a tener este tipo de cantares de gesta, que insisto, no tienen su origen en la Edad Media, insisto, muestra de ello es, como lo vamos a ver en el video cuando hablemos de la antigüedad clásica, pues ahí tenemos la Odisea, y ahí tenemos la Ilíada, y tenemos la Eneida, etcétera, tanto en Grecia como en Roma. Sigue esta tradición porque sigue habiendo esa necesidad de ver a un personaje ejemplar que sigamos y que a su vez represente los valores de la colectividad y a su vez que enaltezca a la población. Ese personaje que no representa, a su vez representa todo lo que somos nosotros en el día a día, no solamente en la batalla, no solo en la pelea, porque los cantares de gesta también te cuentan aspectos de la vida cotidiana que obviamente son simbólicos y representativos para esa población. Entonces, ¿cuáles son los cantares de gestas más conocidos y más reconocidos de este periodo que conocemos como Edad Media? En el mundo de lo que hoy conocemos como Francia, los galos tienen este excelente texto, totalmente recomendable. Todo lo que les estoy diciendo es acérquense a esos tipos de textos, ya sea que lo lean en su idioma genuino, hablando de lo que está en español. Créanme, el denominado español medieval está muy distante del español que hablamos hoy en día. Entonces, si ustedes no se quieren arriesgar a leer un texto con español medieval, con castellano, ahí sí se llamaba castellano, hoy en día ya no se llama castellano, sino español, en castellano, hablando del reino de Castilla, o en aragonés, o etcétera, mejor cómprense una edición donde esté adaptada al español de hoy en día para enterarse la historia, las perspectivas y demás. Pero bueno, hablando del mundo de los galos, aquí está el Cantar de Roldán, ¿correcto? Y precisamente, ¿no? Nos habla de esta historia, ¿no? Del año 778, ¿no? Donde Carlomagno condujo a una expedición militar por España. Y nos cuenta, ¿no? Que como en esta expedición un tal Roldán, perfecto de la marca de Bretaña, no olvidemos estos reinos y estos lugares y estos aspectos, moriría a manos de los asaltantes vascos, sí, pero antes de morir va a tener lugar gestas, peleas y ciertas situaciones, ciertas escenas que reflejan precisamente los valores de la colectividad, los valores en este caso de los galos. Caso similar que tiene lugar en lo que hoy conocemos como Francia, hablemos desde la perspectiva de los germanos, ¿correcto? Es decir, lo que hoy conocemos como alemanes. Para este pueblo, nosotros tenemos el Cantar de los Nibelungos, ¿correcto? Entonces, este poema que consta de 39 cantos, que están divididos en dos núcleos, principalmente narrativamente hablando. Por un lado tenemos el poema del personaje importante que es Sigfrido, y obviamente después de la venganza de Crimilda, porque obviamente, como lo pueden inferir a partir también de lo que les mencionaba del Cantar de Roldán, pues Sigfrido es asesinado y viene la venganza, otra vez, mostrar estos valores. Eran valores que hoy podríamos decir, no, es mala la venganza y la justicia por propia mano. No lo olvidemos. Decir eso en el siglo XXI está bien. Decir eso en estos años de la Edad Media está mal.
porque son otros los valores, es otra la forma de ver y vivir la vida. Entonces entendamos el por qué hicieron lo que hicieron. No estoy diciéndoles que lo que se plasme aquí o lo que se plasma en el Cantar de Roldán lo llevemos a cabo hoy en el siglo XXI. Hay elementos, hay situaciones que siguen divirtiéndonos, que seguimos incluso viviendo en nuestra cotidianidad correcta y demás, que no nos damos cuenta. Esto de la necesidad de héroes, etcétera, lo seguimos viviendo hoy en día. ¿Por qué creen que ahí viene un boom de superhéroes? Hoy hablamos de superhéroes, pero seguimos teniendo la necesidad de que haya un personaje que represente los valores de la bondad y de la justicia y demás, y que al final termina venciendo al malo. Y estamos en el siglo XXI. Hoy ya no hablamos de personajes supuestamente reales y demás, que mucha gente convivió y lo conoció. No. Pero seguimos teniendo la misma, el espíritu sigue estando ahí. Entonces, en el caso del Cantar de los Nibelungos tenemos ese aspecto, ¿no? Esos dos núcleos, ¿no? El poema de Sigfrido y posteriormente la venganza de Grimhilda, ¿correcto? Y este poema, este Cantar de Gesta, insisto, representa, ¿no? A la cultura, los valores de lo que hoy conocemos como Alemania. Pero como les decía, hablemos de lo hispánico. Y entonces en el mundo hispánico no hay excepción, y en consecuencia tenemos el Cantar de Mio Cid, que Mio Cid es precisamente una palabra de origen árabe que significa mi señor, ¿correcto? Mio Cid significa mi señor. Entonces, este libro, este cantar, precisamente representa los valores del pueblo que hoy conocemos como español. Este es el gran cantar de gesta de los que hoy denominamos españoles. Ahí vemos cómo actúa el buen Rodrigo, que es el personaje principal, el Mio Cid. Entonces, el buen Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Mio Cid, cómo sufre una injusticia por parte del rey porque es desterrado, y a pesar de ser desterrado lucha y conquista tierras. Pero insisto, todo esto de conquistar, pelear y demás, a partir de los valores de la colectividad. Y entonces por eso es un cantar de gesta, es una epopeya, porque él es un héroe, porque él solo, como personaje, representa a su comunidad. Él es, por decirlo así, vamos a hacer una analogía, un paralelismo con el rey, es el primero ante sus iguales. Él representa a todos, es decir, si en vez de que fuera Rodrigo Díaz de Vivar, estuviera otra persona, la otra persona haría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todos estos personajes son iguales, se comportan igual, tienen los mismos ideales, tienen las mismas virtudes y los mismos valores. Solamente que en este caso le tocó a Rodrigo Díaz de Vivar, el Mio Cid, vivir esta serie de situaciones. Pero esos son los cantares de gesta. Entonces, otra vez, es esta necesidad de ver reflejado nuestros valores, la necesidad de ver la justicia, la necesidad de no de sentirnos superiores, pero sí de sentirnos luchadores de nuestros ideales por lo que consideramos lo correcto. Como les digo, hoy en día lo seguimos viviendo. Pero como les decía, no todo es religión, no todo era guerras, también hablamos de amor, también hablamos de circunstancias. Pero quiero terminar casi este video con un aspecto que genera cierto conflicto cuando estudiamos la Edad Media, que es cuándo dividir bien la Edad Media y el Renacimiento. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva hispánica, que es la que le estoy dando mayor preponderancia, efectivamente la Edad Media va del año 476 al año 1492. Pero las simientes, las semillas del Renacimiento no tienen lugar precisamente en el siglo XV, ¿no? Finales del siglo XV, y que van a ver su mayor esplendor en el XVI, sino lo tenían desde antes, desde los años 1200, 1300, pero no en España, no en Francia, no en Alemania, sino en Italia. Y entonces cuando hablamos de Edad Media, por una situación cronológica, tenemos que referir a dos grandes autores, ¿correcto? Que desde mi perspectiva son los grandes reformadores de la cultura en general. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al señor, vamos a llamar, al don Dante Alighieri, que precisamente pasa la historia con este libro que tengo en las manos. La Divina Comedia, ¿correcto?
que también es conocida nada más como la comedia y ya, pero le pusieron Divina nada más porque habla de aspectos religiosos. Efectivamente, ustedes a la primera instancia podrían decir Divina Comedia. ¿De qué va la Divina Comedia? Básicamente habla de un personaje, que es Dante Alighieri, que tiene su transitar por los tres espacios característicos de la religión para purgar las penas. Primero va al infierno, que es el libro más conocido. En este libro, aquí están los tres momentos: el viaje al infierno, el viaje al purgatorio y el viaje al cielo. ¿Correcto? Entonces, a partir de una visión y una cosmovisión totalmente religiosa, totalmente cristiana y demás, Dante Alighieri va contándonos sus historias en el infierno, qué personajes vio, los 9 círculos del infierno, en qué consiste cada uno de estos círculos del infierno, cómo son los castigos en cada uno de estos círculos del infierno. Después asciende al purgatorio, entonces nos comenta cada uno de estos pasos del purgatorio para al fin llegar al paraíso, al cielo. Pero este texto, este largo poema, no solamente habla de aspectos religiosos, también habla de aspectos políticos, porque en muchos círculos del infierno hay políticos. Incluso había políticos que estaban vivos todavía cuando se escribió la Divina Comedia y en consecuencia cuando se publicó. Pero era una venganza, una vendetta política, ¿no? Entre Dante Alighieri y estos personajes. Entonces, para que lo vean. Entonces, la Divina Comedia es obviamente un texto totalmente recomendable porque muchas de las visiones que tenemos, que hoy vemos, ¿no? En Sabrina, ¿no? Que hoy es una serie tan famosa y demás que pasará a la historia, o no lo sé, el tiempo lo dirá, pero es una serie que ha pasado a la historia, ¿no? Que todo el mundo habló de ella y sigue hablando de ella. Muchos aspectos de esos que hablan así como demoníacos y demás, tiene aspectos dantescos. ¿Correcto? Hoy en día seguimos usando esa palabra dantesco para hablar de algo grandilocuente, de algo así muy, muy infernal, ¿no? Porque principalmente les digo, el libro que más llama la atención de estos 3 momentos de la Divina Comedia es el infierno. Ya el purgatorio y el paraíso o el cielo no llaman tanto la atención como el primer libro, que es el infierno, ¿no? Pero esos aspectos dantescos siguen teniendo repercusión hoy en día, en estas perspectivas, en esta visión de muchas personas. Muchas veces le preguntas a una persona, creyente o no, ¿cómo es el infierno? Y muchas veces te lo describe tal como lo describió Dante en su obra. Pero Dante no solamente escribió sobre estos aspectos, también hay otro contemporáneo suyo, que es Guido Cavalcanti. Entonces aquí tenemos un libro donde precisamente está Guido Cavalcanti y el mismo Dante Alighieri, que hablan de estas perspectivas del amor, de la vida, ¿no? Como estas repercusiones donde la mujer es divina y en consecuencia pues es nuestra directriz hacia el bien vivir y demás. Justamente de eso también habla la Divina Comedia. En el infierno el guía es Virgilio, un poeta latino, pero la guía para lo bueno es Beatrice, hablando en italiano, bueno, en toscano en este caso, que era la amada, el amor ideal, el amor platónico de Dante. Entonces, esta visión de que la mujer es la que va a rescatar al hombre, que la mujer y la divinidad, como que su belleza, su alma y demás es de carácter divino y por lo tanto puro, etcétera, surge en lo que conocemos como Edad Media, aunque en el caso ya de Dante, les digo, está más pegado a lo renacentista que a lo medieval, pero por cuestiones de años, por cuestión cronológica, la mayoría de las veces lo ponemos en la columna de Edad Media en vez de ponerlo en la columna de Renacimiento. Pero, como ven, Dante Alighieri, Cavalcanti, ahorita les voy a hablar del otro autor más importante, pero bueno, en este caso el libro que les iba a mostrar hablaba de otro personaje también contemporáneo de Dante Alighieri, que es Cavalcanti. Estos autores son importantes. Cavalcanti también es un autor importante, aunque no creo que tanto como el que les voy a mencionar a continuación, porque van a entender el porqué. Pero ahí está el aspecto, ahí están las circunstancias, ahí están las posibilidades. Cómo mezclar la religión, cómo mezclar la política, cómo mezclar esto de los estamentos y la situación, para que vean que estos autores, Dante es un autor importantísimo para la cultura, no solo de su tiempo, sino de generaciones y de corrientes posteriores hasta el día de hoy. Entonces, para que vean cómo la Edad Media no es esta edad oscura y demás. Pero bueno, ya sin mayor preámbulo, ¿cuál es el autor que les digo que también tiene mucha importancia?
en este contexto italiano y demás, bueno, lo que hoy conocemos como italiano, porque Italia de manera formal, podríamos decirlo que se junta hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, para facilitarles la comprensión de lo que estoy hablándoles, de estos autores italianos que les digo que son más apegados al Renacimiento, pero por situación cronológica los ponemos en la Edad Media, es Francesco Petrarca, o también conocido como Francisco Petrarca. Francesco Petrarca, ¿por qué les menciono que es un autor importantísimo? Porque es un autor, desde mi perspectiva, junto con Dante, porque no podemos entender a Petrarca sin entender primeramente a Dante, y también a sus contemporáneos, Cavalcanti, etcétera, porque es un autor que precisamente al que le debemos esto del amor platónico. Tanto a Dante como a Petrarca les debemos la otra perspectiva. Ya les había hablado y les he hablado en este video del amor cortés, ¿no? Que es este amor carnal y de cumplir ciertas funciones, pero que su meta es el encuentro sexual. Es decir, lo carnal. Mientras que el amor platónico nos habla del amor desde una perspectiva espiritual y habla del intercambio de miradas. Sí, también tiene estos aspectos del amor cortés, de que la mujer primero rechace y no se entrega a la primera y demás, pero lo que busca el amor platónico es un amor espiritual, el intercambio de almas, siguiendo un poco esto que se habla en los diálogos platónicos, ¿no? Hay un diálogo platónico famoso que habla del amor, correcto, que es el famoso, si no recuerdo mal, es el famoso Fedón. Entonces, si ustedes buscan, pueden buscarlo en internet, el Fedón. Entonces, es una plática justamente en una comida donde comienzan a hablar del amor. Y entonces Platón te tocan ese tema y entonces comienzan a intervenir muchos personajes. Y uno de esos personajes, que es Aristófanes, que es del cual hablaremos precisamente en el video correspondiente a la Antigüedad Clásica, él cuenta un mito en donde dice que el ser humano, cuando fue creado por los dioses, fue creado unido, es decir, con hombre y mujer en un mismo ser. Y entonces tenía 2 caras, tenía 4 brazos, dos pares de piernas, etcétera. Pero su función en la vida era otra. Entonces no era la convivencia y demás, sino era el hacer lo inherente de la mayor productividad, ¿no? O sea, ser productivo, pero en lugar de dedicarse a ser productivo y a rendirle culto a los dioses que lo habían creado, se comenzaron a distraerse en ellos, en el enamoramiento y en distraerse, y se sentían perfectos y entonces no cumplieron su función para lo que fueron creados, y entonces por castigo separan a este ser que era perfecto. Aunque ustedes no lo crean, la perfección para los dioses era eso, era este ente que tenía 2 caras, 2 pares de brazos, 2 pares de piernas y demás, y era la perfección. Entonces, como castigo, divide a este ser, y en consecuencia la razón de ser de cada ente, de cada humano, es encontrar a su complemento, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, la razón de ser en este mundo del que estamos hablando de heterosexual y demás, que es el hombre, su razón de ser es encontrar a la mujer que lo complemente, la mujer que fue creada para él, que es en este entendido de que fueron creados el hombre y la mujer juntos, y que fueron divididos por castigo de los dioses. La razón de ser es encontrar a su complemento, y viceversa. La razón de ser de la mujer es encontrar a su complemento masculino. ¿Por qué? Porque es la perfección. ¿En qué radica más o menos la perfección? Palabras más, palabras menos. En que el hombre es inteligente y fuerte, mientras que la mujer es bella y podríamos decirlo como emocional, sentimental, armónica en la emoción. Pero la fuerza del hombre no tiene sentido sin este sentimiento de la mujer. Es decir, de nada sirve que un hombre sea fuerte si su fuerza no la sabe controlar, no sabe tener el tacto de cómo manejar su fuerza, porque un exceso de fuerza puede repercutir, y una falta de fuerza, entonces tienes que tener ese tacto, esa sensibilidad. Creo que esa es la palabra correcta, sensibilidad. Entonces, la fuerza del hombre se tiene que complementar con la sensibilidad de la mujer para crear perfección. Y a la inversa, la sensibilidad de la mujer necesita de la fuerza del hombre para generar perfección. Y la inteligencia del hombre no sirve de nada sin tener el atributo de la belleza. Es decir, si tú lo que creas no es bello o no aspira a la belleza y no tienes esa perspectiva de la belleza, no sirve de nada. Y viceversa, la belleza femenina no sirve de nada
si no la complementa con la inteligencia masculina. Insisto, esa es la visión de los griegos en este aspecto, ¿no? De la perfección y las bondades que tiene cada uno de los sexos, de manera muy unilateral y demás, pero bueno, era la creencia de los griegos. Precisamente esta creencia, más allá de la belleza y la fuerza y la sensibilidad y la inteligencia y demás, con lo que nos debemos de quedar es con esta necesidad de buscar al complemento, tanto el hombre, su complemento en la mujer y viceversa, la mujer buscar su complemento en el hombre. Ese aspecto comienza a generar una escuela. ¿Cómo saber cuál es mi complemento? Y entonces ahí es donde entra la cultura del denominado amor platónico, o también considerado después como el amor neoplatónico, porque surge una escuela precisamente en estas épocas, que es de Marsilio Ficino y demás, que comienza a interpretar estos textos platónicos y crea esta visión del amor neoplatónico de cómo encontrar al complemento, pues a través del intercambio de miradas, y entonces se siente, ¿no? Es decir, la misma alma sale expuesta por los ojos, porque los ojos son conocidos como las ventanas del alma, el alma sale expuesto por los ojos en el momento en el que encuentra su complemento, y viceversa, ¿no? La otra persona, cuando encuentra su complemento, el alma, sale expulsada por los ojos, y entonces encuentran ese amor a primera vista. ¡Amor a primera vista! Este concepto es medieval, porque es la interpretación que se le da de esos textos platónicos en estos momentos. Hoy en día seguimos viendo películas, series, donde muchas veces los enamorados se enamoran, válgase la redundancia, como un amor a primera vista. Chocan e intercambian miradas y se quedan prendados el uno del otro. ¡Magia! Y precisamente ese aspecto neoplatónico, ese aspecto platónico, ese conocido amor platónico, este amor espiritual, donde el alma y demás surge, pero obviamente es un amor tormentoso. Así cuando yo les hablaba, que también está la cordial invitación para que vean el video relacionado con el romanticismo se caracteriza porque los amores eran trágicos, ¿correcto? Siempre terminaban mal. Pues piensen que el amor platónico se caracteriza principalmente por eso. ¿Por qué? Porque la tradición menciona de que el amor platónico, una de las dos partes, principalmente en el mundo de estas épocas, la mujer era la culpable. No era de esperarse menos en estas épocas y demás, pero bueno, eran las épocas, ¿no? Entendamos las épocas, no las validemos, pero sí las entendemos, ¿no? Y las debemos de entender. La mujer era principalmente la principal culpable de que este amor real, este amor platónico de las almas, que eran las personas que habían sido creadas para estar entre sí, normalmente era la culpable porque rechazaba al hombre, pero se quedaba en el rechazo para siempre. Entonces el hombre siempre vivía melancólico, ensimismado, triste, vacío, porque literalmente, según este aspecto del amor platónico, se salía el alma del hombre y se insertaba en el cuerpo de la mujer para crear esa perfección. Y entonces, entre comillas, el alma de la mujer se tenía que salir por los ojos de ella para adentrarse al cuerpo del hombre y en consecuencia así ya generar la perfección. Porque no olviden, el alma es la esencia de todo del ser humano, del ser vivo. Entonces, si la mujer tenía el alma del hombre dentro, pues su belleza y su sensibilidad se iban a perfeccionar con la inteligencia y la fuerza del hombre que ya estaba dentro de ella en forma de alma, y viceversa. En el hombre, como ya tenía dentro de sí el alma de la mujer, pues su fuerza y su inteligencia se iban a tornar perfectos porque ya tenían la belleza y la sensibilidad de la dama dentro de sí. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué decía la cultura y qué decían las grandes historias de amor, tanto escritas por Dante como escritas por Petrarca? Pues que normalmente el hombre veía a la mujer, salía su alma desprendida por sus ojos, pero la mujer no le regresaba, no le brindaba su alma, y en consecuencia de ahí tal vez esa frase de muerto en vida, porque sí, efectivamente, el hombre estaba ahí vivo, andaba y demás, pero ya no tenía alma, porque la tenía la mujer. Entonces la mujer tenía dos almas, tenía la propia y tenía la del caballero. Mientras que el hombre, entonces por eso estaba melancólico, triste, muerto en vida. ¿Han escuchado esa frase de muerto en vida en canciones y demás? Es una frase y un concepto que se cree en la Edad Media. Entonces, ¿dónde podemos ver este tipo de historia donde el rechazo, la tristeza, incluso el deseo de muerte, pero que no te puedes suicidar porque es pecado? ¿Dónde lo podemos ver? Precisamente lo podemos ver en una obra excelente, magna, de este autor que les mencioné al último, que es
Francesco Petrarca. Francesco Petrarca escribe su obra máxima, su obra magna, llamada El Cancionero, o El Cancionere, si lo queremos mencionar también en su idioma original. El Cancionero trata precisamente de la historia de amor entre Petrarca y una mujer llamada Laura. El leitmotiv de esta historia es un poco simbólico porque Petrarca ve por primera vez a Laura en el Viernes de Pasión. No olvidemos que en esta época se representaba, ¿no?, muy al estilo también de hoy en día, que se sigue representando la Pasión de Cristo y demás. En la representación de la Pasión de Cristo, este Viernes de Pasión, Petrarca conoce a Laura. Y siguiendo esta filosofía, este concepto del amor platónico, queda prendado de ella. Queda prendado de ella a la simple vista. Pero ella lo rechaza. Y entonces, a lo largo de 366 poemas, el Cancionero está compuesto de 366 composiciones, donde nos cuentan esta historia, cómo la conoce, cómo se acerca a ella, cómo ella lo rechaza a él, cómo él se siente, o sea, cómo estos momentos, estos altos y bajos, ¿no? De sentirse hoy la logré ver, y entonces escribe este gran poema de enamorado, y hoy te pude ver, y tú eres en mi vida, y tú eres el amor de mi vida, y no puedo vivir sin ti. Todos estos grandes poemas de amor, pero también momentos en donde ella lo rechaza, y estos grandes poemas de tristeza, de melancolía. Y existe otro momento en el que Laura muere. Y entonces otro largo número de composiciones donde el yo poético, este Petrarca ficticio, no olvidemos que pues no está basado en hechos reales ni nada por el estilo, aunque sí está un poco basado en hechos reales, pero llevados al mundo de la literalidad, no olvidemos ese concepto y demás, de la ficción, etcétera. Laura muere y entonces existe esta serie de composiciones dentro del Cancionero donde él está triste, donde él ya se quiere morir, etcétera. En la época del romanticismo hubiera empujado a este personaje a suicidarse, como ocurre con los grandes héroes románticos, pero en este caso no, porque sería pecado. Si se suicida, se va directo al infierno, mientras que Laura, muy al estilo de la Beatriz o Beatrice de Dante, pues ella es divina, ella es pura, ella es perfecta, ella está seguramente en el cielo. Entonces, para poderla alcanzar, pues tiene que apechugar, aguantar su destino, que era algo tan característico de la Edad Media, el designio divino, ¿correcto? Yo soy lo que soy y hago lo que hago porque así lo quiso Dios. Ese es un concepto totalmente medieval que obviamente se va a romper en el Renacimiento. En el Renacimiento, como se los mencionaba en el video correspondiente, que insisto, extiendo la invitación para que lo vean, eso es, ¿no? Yo soy lo que soy producto de lo que hago. No del designio de alguien más, sino de mi propio designio, de mis propias decisiones. En la Edad Media es todo lo contrario. El designio divino es muy importante, se ve reflejado en los reyes y se ve reflejado en la cotidianidad. Entonces, en el caso de Petrarca, el designio divino era que muriera Laura y él se quedara triste, melancólico, vacío y demás, pero se quedara, a pesar de que nunca logró consumar su amor, porque no era el amor cortés, pues el amor cortés siempre, casi la mayoría de las veces siempre se consume, porque se consume el amor y entiende, se consuga el amor como el acto sexual. En este caso no se consume, no son pareja, no se casan ni nada, pero ella fallece y entonces inicia esta serie de composiciones donde él desea morir y le pide a la Virgen como de ya mátame, no encuentro sentido para vivir en este mundo, sin Laura yo no puedo ser nada, etcétera, al grado de que al final, por decirlo así, Dios ya se apiada, o la Virgen, mejor dicho, se apiada de él y fallece, ¿no? El personaje Petrarca fallece y entonces la composición 366, que precisamente es en un domingo de resurrección, creando este simbolismo del cierre de el amor nace en un viernes de pasión y todo este cancionero cierra en un domingo de resurrección, es la última composición, la composición 366, es una alabanza a la Virgen donde le agradece que al fin haya él muerto y que en el cielo se encuentra con el amor de su vida, la mujer que fue creada para él, ¿no? Producto de esta concepción del amor platónico, del el complemento y demás. De eso trata el Cancionero. Entonces, a lo largo de las 366 composiciones vamos viendo este transitar de este amor puro, porque en ningún momento se menciona la carnalidad y demás, como sí ocurre en la Celestina, como sí ocurre en el libro de Buen Amor y en otra cantidad de textos de esta misma época, que era el amor cortés era la base. Este no, este es un amor espiritual. Entonces, he ahí.
Y entonces hoy en día seguimos viendo ese tipo de historias, ¿no? Historias de la pasión carnal y demás. Hoy en día tenemos música. La música más influyente, con más éxitos y demás hoy en día, sí, podría ser digno de un estudio más detallado, pero está pegado a este amor cortés, a este amor carnal, este amor que no busca la trascendencia y la importancia y el amor eterno. No, busca el momento, habla de lo carnal y lo atractivo, lo erótico. Y obviamente también hay canciones hoy en día que se componen que siguen hablando de este amor espiritual, este amor puro, este amor eterno, etcétera. Entonces, como pueden ver, la Edad Media, es decir, estos 10 siglos, del año 476 al año 1492, es una gama de temas, perspectivas, que son enriquecedoras, que no fueron esta edad oscura que, como mucha gente piensa, que fue una edad donde se nos brindó una perspectiva cultural muy importante como puede ser la religión, porque insisto, seamos o no creyentes, la religión es un factor preponderante para nuestra cultura, para bien o para mal, dependiendo la perspectiva, dependiendo los momentos, pero para bien o para mal, la religión es un factor importante. Ciertas situaciones políticas, sociales, que hoy en día siguen teniendo vigencia, surgieron en la Edad Media. Ciertas perspectivas tan cotidianas como lo es el amor y la convivencia, las relaciones interpersonales de índole sentimental, surgieron en la Edad Media. No podemos entender el Renacimiento y estas formas y esta ansia de querer saber y de descubrir, porque también en la Edad Media también surge los viajes de Marco Polo y demás que les comentaba que fueron grandes influencias para el Renacimiento, surgieron en la Edad Media. Los grandes viajantes, los grandes comerciantes que producto de su negocio viajaban y entonces conocían otros mundos y otras perspectivas, tuvieron lugar en la Edad Media. Entonces, como ven, esta época tiene sus bemoles, tiene sus pros y sus contras, como todos los periodos. Pero entonces yo espero que este video les haya hecho ver que la Edad Media es una época digna de estudiar, desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva social, desde la perspectiva política o desde la perspectiva literaria y filosófica, porque todos estos textos atrás de ellos había una filosofía, una cosmovisión, una interpretación de la vida. Es una época bastante atractiva, bastante interesante y bastante importante que analizar. Pues bien, espero que este largo video, yo soy consciente de que este video ha sido muy largo, pero pues acabo de sintetizarles 10 siglos en casi 100 minutos. Entonces, se ve compensado, pero de todos modos soy consciente de la extensión de este video. Pues espero que este extenso video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Y antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que comenten tanto este video, si ustedes qué concepción tenían de la Edad Media y qué concepto tienen ahora de la misma Edad Media, si se ratificó, se rectificó, o bien comentarios en torno a anteriores videos, o bien ocupar el espacio de comentarios para precisamente sugerir temas, sugerir perspectivas, sugerir ya particularidades, porque ya estamos a punto de terminar las épocas, las corrientes literarias y demás, y entonces nos podríamos tal vez adentrar ya a particularidades de cada una de estas corrientes, un autor, un leitmotiv, un tópico, etcétera, ¿no? A su vez, pues también les hago la cordial invitación a que compartan estos videos con sus contactos en las distintas redes sociales, o que compartan el nombre del canal, o que compartan el canal, para que comencemos a generar y comencemos a ampliar un poco más esta comunidad. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un espacio en donde ustedes me hagan sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, sus observaciones particulares, sus apuntes también son bienvenidos tanto en los comentarios en este video como en redes sociales. Me pueden ser apuntes, ¿no? Hablar más autores, más títulos, más obras, recomendarme estudios o recomendarle también a las personas que son parte de esta comunidad, de este canal, compartirles estudios y demás para que se apuntale la información que se ha proporcionado. Pues bien, ahora sí, sin más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.